Hola, me llamo Nayach y en este vídeo os voy a comentar el cálculo de la cuota líquida mínima que se recoge en el artículo 30 bis de la normativa del IES. Para iniciar la explicación, comentaros que el ingreso de una cuota líquida mínima está en vigor desde el periodo impositivo 2022 y afecta a las empresas cuya facturación en el año precedente es igual o superior a los 20 millones, o bien que tributen en el régimen especial de consolidación fiscal, que en este caso, al margen de la facturación, habría que aplicar el tipo mínimo que se le determina según al 25% sería el 15%. Vamos a ver ahora ese porcentaje mínimo que se le grava a ese tipo de empresas. Para empezar, las compañías que tributan al tipo general, al 25%, el porcentaje del tipo gravamen mínimo es del 15%. Si fuera una compañía de nueva creación, esa compañía de nueva creación, evidentemente que alcance encima de los 20 millones, sería en definitiva lo del 10%. A lo mejor si tributan ya de entrada como consolidación fiscal y a las sociedades, tendríamos en cuenta esa tributación mínima del 10%. Luego tenemos a las empresas que tributan entidades de crédito hidrocarburos al tipo del 30%, para ellas el tipo mínimo de gravamen es del 18%. Esa aplicación de ese tipo mínimo no afecta a las empresas que tienen que tributar según el artículo 29, 3, 4 y 5, que lo que serían las fundaciones, que la parte 980 tributa al 10%, o los fondos de inversión colectiva, que tributan al 1%, o los planes de pensiones al 0%. Esas entidades no le afecta para nada el ingreso mínimo, ni tampoco a las compañías que estén dadas de alta en el especial del ZOCIMI, es decir, anónimas cotizadas de mercado inmobiliario. O sea, tienen un régimen especial de cálculo, tampoco le afecta la cuota líquida mínima. Lo mismo ocurre con las empresas que están establecidas en Canarias, en la zona CEC, y ahí tiene un tipo de gravamen del 4%, al cual tampoco se le obliga a aplicar ese ingreso mínimo. Y a las cooperativas, para hacer el cálculo de cuál es la tributación mínima, se lo calculan sobre el 60% de la cuota íntegra que se establece de acuerdo al régimen fiscal de cooperativas. Bueno, tenemos ahí un poco cuál es la cantidad mínima que hay que ingresar, que evidentemente para empezar luego es sobre qué base se calcula ese porcentaje. Se coge de la declaración de los cálculos de la página 12 y 13, la base siempre se obtiene después de ajustes fiscales y se le resta igualmente la capitalización y la compensación de bienes, y sobre esa cantidad se aplicaría el 15%. Luego hay que corregir ese importe por si hay que adicionar, por ejemplo, la nivelación, que fuera al quinto año, tuviera que incorporarlo, haría falta aplicarle el 25% a esa nivelación para ver en realidad cuál es la cuota líquida mínima. O si pues, tiene inversiones en Canarias y aplicarle en especial y dota la reserva, esa cantidad hay que restarla. De esa forma obtendríamos la cuota líquida mínima. El tema está en ver luego, siguiendo el esquema de liquidación, cuál es el orden que sigue el artículo 30 bis para determinar qué tipo de deducciones se pueden aplicar si la cuota líquida normal por el modelo diera inferior a la cuota líquida mínima. Establece el siguiente orden. Una vez del esquema de liquidación del modelo obtenemos la cuota íntegra, tiene preferencia a la de descontar primero las bonificaciones. Y luego, eso es un tema especial que solamente afecta a las autoridades portuarias, que hay una serie de inversiones que están con derecho a deducción. Lo del artículo 38 bis se restaría a continuación. Y luego la doble imposición. Lo que ahí dé de resultado, si diera menos que la cuota líquida mínima, lo propio artículo 30 bis da por bueno como cuota líquida excepcionalmente ese resultado. Por lo tanto, la aplicación de un uso mínimo nunca afectaría a estas deducciones, que se puede aplicar siempre. El efecto lo tiene después, pues si ese resultado es superior, luego para ver realmente qué puedo aplicar de las deducciones, por ejemplo, de apoyo fiscal a inversiones.
del tema I+D, las empresas que producen cine o espectáculos en vivo, o la contratación de gente con discapacidad o donativos. Todas ellas puede ser que sean afectadas porque habrá que comprobar qué da todo anterior y qué es la cuota líquida mínima para ver qué pueden aplicar. Ya digo, si ya de entrada ese resultado diera inferior a la cuota líquida mínima, significa que el resto de deducciones quedan todas pendientes para ejercicios siguientes. Vamos a ver un ejemplo práctico. Tengo una empresa que en el año precedente la facturación era de 30 millones, con lo cual excede los 20 millones. Eso quiere decir que debe calcular la cuota líquida mínima. Para ello tenemos que la base imponible del año actual, que cogiendo la contabilidad y haciendo los ajustes fiscales de la página 12 y 13 del modelo, obtiene un beneficio fiscal de 240.000 euros. Eso antes de descontar la reserva de priorización y la compensación de bienes de años anteriores. Tributa al 25% y disponemos de la siguiente información fiscal. Este ejercicio puede restar como capitalización 15.000 euros. Igualmente 30.000 lo que tiene pendiente de compensar de bienes y decide compensarlas en el año actual. Tiene bonificaciones por rentas que obtiene en Canarias, fabrica desde ahí, y luego tenemos también por doble impuesto internacional 10.000 euros. Y tenía pendiente de aplicar del año pasado 60.000 euros de I+D, y de este año por contratar a gente con discapacidad tenemos 15.000 y por donativos 10.000. Y lo que hemos realizado de pagos fraccionados o pagos anticipados del IS en total alcanza la cifra de 45.000 euros. Vamos a ver cuál es la cantidad que me sale en la deuda tributaria o a pagar o a devolver. Para ello, primero determino la cuota líquida mínima. Hemos cogido la base imponible, que son los ajustes fiscales, y tenemos que a los 240.000 euros le quitamos la reducción por capitalización y optamos por compensar las pérdidas fiscales de años anteriores. Y al importe de 295.000 euros le aplicamos el tipo mínimo, que es de un 15%, y eso nos daría la cuota líquida mínima, porque en este caso no hay que adicionar ni nivelación ni hay la reserva por inversiones especial de Canarias. Después de esto lo compararíamos para ver realmente de todas las que tenemos cuál podemos aplicar o no. Si seguimos el esquema de liquidación del modelo y a lo que es la base imponible o renta fiscal le aplicamos el tipo normal del 25%, tengo la cuota íntegra. Y a esa cuota íntegra, siguiendo el orden de aplicación, irían primero las bonificaciones y luego iría lo que tiene que ver con la doble imposición. Y eso ya me da una cuota íntegra ajustada, positiva, inferior a la cuota líquida mínima. Por tanto, da por bueno esa cuota líquida mínima en este ejercicio. Y no hará nunca que yo pierda el hecho de poder bonificar pero en Canarias o la doble imposición. Pero evidentemente todo el resto de deducciones, que si hubiera sido el esquema del modelo se puede haber aplicado en un porcentaje, como a bonificar inversiones en el 25% de la cuota ajustada o el donativo, de eso olvídense. Porque de alguna forma, en vez de sacar esa cuota líquida, que es la de liquidación, ¿vale?, y pedir la devolución de la diferencia, al poner la cuota líquida mínima de 13.000 y pico, hará que de todo esto de aquí no podemos aplicar nada. En definitiva, en el esquema de liquidación definitivo, la idea sería, tengo la cuota íntegra, sí que puedo aplicar sin problemas lo bonificado en Canarias y la imposición, queda la cuota ajustada y a partir de ahí 0 euros al resto de deducciones. Quedan todas por aplicar, tengo la cuota líquida, que sería la que sería con preferencia la mínima, y como tributé a cuenta 45, tenemos que me sale a devolver 31.250. Si hago un poco el resumen de las deducciones, de las que tenía con origen año actual, lo de Canarias y la imposición, me lo aplico todo. Pero lo que da desarrollo del año anterior queda el mismo importe por aplicar.
y las dos de este año de discapacidad y donativo quedan por aplicar más adelante. Eso demuestra que la regularización, o la regulación mejor dicho, de una cuota líquida mínima perjudica a aquellas empresas principalmente que tengan grandes cantidades de deducción, por ejemplo, de I+D, ¿vale? O de alguna forma realicen periódicamente donativos, o bien de alguna forma también produzcan cine o espado en vivo. Es decir, que todas las deducciones a partir del artículo 35 son las que salen perjudicadas a la hora de aplicar lo de la cuota líquida mínima. Gracias por vuestra atención y espero veros en próximos vídeos.